Mis amados hermanos, desde el versículo 1 en adelante, recuerden que nosotros ya tuvimos la introducción del autor del libro y también tuvimos la introducción en sí del libro. Gloria al Señor. Entonces vamos a orar, mi amado hermano, para que sea el Señor guiándonos. Amén, gloria a Dios. Padre, a ti te rogamos, te suplicamos, te pedimos, Señor, que te glorifiques en este tiempo, en este espacio, Dios, donde vamos a predicar tu palabra, donde tu palabra va a correr, donde tu palabra, Señor, va a tocar vidas y corazones, Señor. Te pido que por medio de ella y a través de ella, Señor, sean enriquecidos, Señor, nuestros sentidos, que aprendamos a atesorar la verdad, tu palabra, y que la recibamos solícitos, Padre amado, con gozo, que aprendamos a tener temor de tu palabra. Mira, hemos emprendido este estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Queremos, Señor, que nos ayude a comprender inclusive las complejidades del libro. Te pedimos que nos ayude a lidiar con cada una de estas cosas y que podamos ver la luz por medio de tu palabra. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, en la introducción del libro, mis amados hermanos, comienza diciendo el escritor, y a quien se le da la autoría a este libro, que es a Lucas. Lucas, el mismo escritor del Evangelio, del segundo Evangelio en el orden del Nuevo Testamento, él escribe lo siguiente, dice: en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Cuando dice en el primer relato, significa que este era el segundo. Dice que escribió acerca, dice, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. El 3 dice: a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados del Espíritu Santo dentro de pocos días. Amén. Entonces, el propósito del libro de Hechos de los Apóstoles. Ahora entendemos que este médico, Lucas era un médico de la época, decide narrar el acontecimiento reciente que había revolucionado al mundo entero. Jesús había sido noticias en todas partes, al menos en las regiones del Oriente. Jesús había revolucionado. Imagínense un predicador nunca antes visto, con prodigios, milagros, con hazañas oculares que los hombres de aquellos días pudieron palpar con sus ojos, pudieron ver, pudieron observar tales milagros, los cuales de pronto habían escaseado aquellos milagros por mucho tiempo en el pueblo de Israel. Es más, dice que en el libro que desde Malaquías hasta el libro hasta el Nuevo Testamento, donde aparece Jesús, había pasado algo como 400 años donde había escaseado la palabra del Señor. Entonces, este era un tiempo en el cual
el mundo oriental estaba revolucionado por un predicador extraordinario. Y es que para muchos solo era un profeta, para otros era un predicador, pero para los que habían estado con él y habían comprendido quién era el mismo Dios viviente que había tomado, sí, el cuerpo de un hombre para venir a salvar a su pueblo que estaba perdido. Entonces, luego, mis amados hermanos, el libro es una información sustraída bajo estricta investigación para un hombre llamado Teófilo. Este, al parecer, tenía una excelente amistad con el evangelista Lucas, que estuvo con Pablo en todo el recorrido misionero en todos los lugares que Pablo anduvo. Ya le había enviado una carta del libro que lleva su nombre, y eso nosotros lo podíamos ver en Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Esto lo vimos en el tema anterior, donde Lucas le dice a Teófilo: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Está haciendo una afirmación Lucas: han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Habla de los apóstoles. Dice Lucas que a él le contaron los apóstoles, pero para él era real, era ciertísima. No había duda en Lucas. Miren, Lucas no fue un discípulo de Jesús, pero Lucas dice: a nosotros nos contaron los apóstoles, pero es ciertísima. Él estaba convencido, él estaba seguro de que todo lo que le habían dicho era real. Entonces, luego dice de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ahora, Lucas asegura tener la información fidedigna de fuentes verdaderas. Es por eso que el libro de los Hechos le puso como nombre el segundo tratado. Nuestra Biblia dice el libro de los Hechos, pero para Lucas se llamaba el segundo tratado. Y podemos leer una vez más lo que le dice en el capítulo 1, versículo 1 del libro de los Hechos. Dice: en el primer relato, en Reina Valera, es en el primer tratado. Entonces, es en el primer tratado. Entonces, Lucas, el Evangelio de Lucas, es el primer tratado para Teófilo. Y en Hechos es el segundo tratado. Así describía Lucas su libro. Ese se llamaba el libro que Lucas escribió, el segundo tratado, el libro de los Hechos. Y el Evangelio de Lucas es el primer tratado de Lucas a Teófilo. Bien, entonces, mis amados hermanos, habiendo nosotros revisado esto, Lucas presenta el carácter de Cristo frente a las indubitables pruebas. Esta palabra quiere decir que nadie puede cuestionar sobre las más duras pruebas que Cristo padeció, tal como fue dicho en el Antiguo Testamento, en Isaías 53, 3 al 9. Entonces, la palabra indubitable significa pruebas demasiado grandes, o las pruebas más grandes. Cuando usted se encuentra estas palabras indubitables que habla el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahora, luego dice Isaías 53, capítulo 3 en adelante, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y esto experimentado es algo que había tenido como un entrenamiento en el quebranto, algo como que ya había atravesado tal tipo de quebranto, como que había experimentado. Es decir, que no era un novato en quebranto el Señor, que no era una novedad para él el sufrimiento. Cristo
nunca antes había venido a la tierra, pero el relato del escritor Isaías dice que era experimentado en quebranto, y dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Luego dice el 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, tengamos a bien saber esto, mi amado hermano. A veces nosotros, cuando nos acordamos de que somos nacidos de nuevo y que fuimos rescatados de la condenación y del infierno y de nuestra condenación, nosotros pensamos como, bueno, Dios ha sido maravilloso conmigo, Él me eligió, Él me escogió y Él me ha salvado. Entonces, ahora, yo antes no era merecedor de nada, pero ahora soy merecedor del reino de los cielos. Quiero decirte que es verdad todo eso. Pero mi amado hermano, nunca casi pensamos en lo siguiente, en lo que Isaías relata acerca de lo que el Mesías iba a padecer por causa de estos que hoy somos salvos. Entonces comienza el escritor o Isaías, el profeta Isaías, diciendo lo siguiente, que Jesucristo se había preparado para lo que nosotros debíamos de sufrir, y era esto debíamos de sufrir nosotros, lo siguiente: nosotros deberíamos de ser quebrantados, nosotros deberíamos de ser menospreciados, y mis amados hermanos, nosotros debíamos de padecer de enfermedades que no tenemos ni la menor idea. Luego dice que debíamos de sufrir nuestros dolores. Debíamos de sufrir nuestros dolores, y eso le fue imputado a Cristo. Cristo tomó los dolores de nosotros y nos quitó, dice, y nosotros le tuvimos por azotado. Y ese que le tuvimos por azotado es como que, bueno, Dios lo castigó a Jesús, Dios le dio un azote a su Hijo, porque a lo final Él decidió salvarnos a nosotros. Y no es solamente eso, mi amado hermano. Esos azotes que Cristo recibió correspondían a nosotros. Los azotes que Él recibe correspondían a nosotros. Y luego dice, por herido de Dios y abatido. Esas heridas correspondían a nosotros, debíamos de llevar esas heridas. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué fue herido? Hermano, hubo una causal, y la causal, mis amados hermanos, es que nosotros somos rebeldes. Cristo fue herido, fue azotado, Cristo fue menospreciado por nuestra rebeldía, por nuestras rebeliones. A menudo cuando nos comportamos como cristianos, que de pronto lo tenemos todo y que nada nos puede pasar, y que de pronto llegamos hasta pensar de una manera equivocada como que somos los favoritos de Dios, y que a la final todos pueden padecer y todos pueden sufrir, menos nosotros. Hermano, quiero decirte algo, que si estás pensando de esa manera, en primer lugar tienes que entender que tú y yo somos merecedores de esto que Cristo padeció. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? En vez de estar alardeando, debemos de estar humilladitos, calladitos, porque es que nosotros debíamos de pasar eso, y si hoy no pasamos eso es gracias a las bondades de nuestro Dios. Y dice luego, mis amados hermanos, que todas estas heridas causadas en el cuerpo de Cristo, todo lo que fue por nuestra rebelión y fue molido por nuestros pecados, dice que fue molido por nuestros pecados, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Es decir,
si nosotros íbamos a ser estorbados todo un siempre, no íbamos a tener paz, íbamos a ser castigados día y noche. Esto es para los que se van a condenación al lago de fuego. Hermano, el Señor decide recibir el castigo Él en lugar de nosotros. Es decir, la paz perdurable que vamos a tener en la eternidad la produjo el Señor, quitándonos a nosotros lo que se entiende como una vida de desesperación y una vida de tormento en el castigo. Dice, fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Las mismas heridas causadas por nuestros pecados son el antídoto para sanarnos a nosotros. Él se convirtió en el médico, Él se convirtió en la medicina y Él se convirtió en el sanador. Él es el médico, la medicina y la misma sanidad. Él es en todo y es por todos en todo momento. Ahora dice el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en Cristo Jesús el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Hace una pregunta, ¿quién contará su generación? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Entonces, mis amados hermanos, no es algo sencillo como, bueno, a la final, ahora yo soy salvo, ahora el Señor a mí me ha salvado y yo soy un hombre libre y soy un hombre o una mujer empoderado, empoderada, y a mí nadie me puede hacer nada. Hermano, debimos de vivir. ¿Por qué es que el Señor manda que vivamos en humildad, en humillación? ¿Por qué es que dice que el altivo lo mira de lejos? Es precisamente por esto, hermano. No podemos jactarnos, porque todas estas heridas que le causaron a Cristo, ve a ver, nos correspondían a nosotros. Y Él ha decidido tomarlos. Amén, gloria a Dios. Entonces debemos estar calladitos, debemos estar en silencio. Después de la introducción, el autor quiere dar a conocer cómo fue el evento cuando Cristo es levantado al cielo. Es por eso que desde el verso 6 al 11 del capítulo 1 del libro de los Hechos se habla como de un grupo de personas junto con los discípulos estuvieron en el momento cuando Él fue levantado. En el verso 6 surge una pregunta basada en la preocupación de cómo eran los tiempos que vivían, porque Israel estaba bajo un gobierno que no practicaba sus leyes. Estamos hablando del Imperio Romano. Tampoco las respetaba. Este era un cautiverio en su propia tierra, ya que Roma operaba de esta manera. Es por eso la pregunta que hacen los discípulos. Dicen, Señor, ¿restaurarás en este tiempo Israel? Esta pregunta surge porque las cosas no estaban bien. El pueblo sufría las bárbaras persecuciones de Roma. Entonces, cuando usted lee, mis amados hermanos, el verso número 6 dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaban. Estamos en Hechos, capítulo 1, versículo 6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Es la pregunta que hacían los presentes.
Y la sabia respuesta del Señor en el verso 7 fue que no les correspondía saber nada de estas cosas porque el Padre tenía fijado con su propia autoridad los tiempos. Ahora, y en el verso 8 dice que recibirán poder en lugar de saber los tiempos. Eso iba a pasar cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Esto con la finalidad de que les sean testigos en todas partes. Y es así que el verso 7, la respuesta del Señor Jesús, dice, le contestó, no les corresponde a ustedes saber el tiempo ni las épocas. Reina Valera dice, ni las sazones, que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Es decir, que hermano, a nadie, Jesucristo dijo que a nadie le corresponde saber los tiempos ni las épocas. Hermano, aquí hay un contraste con el evangelio del día de hoy. Para comenzar, aquí hay un contraste con el evangelio del día de hoy. Los hombres creen saber de primera mano los acontecimientos y los tiempos que van a suceder. O por supuesto de tiempos extrabíblicos que los hombres hablan. Hermano, y no quiero entrar en un asunto como una dicotomía, pero quiero asentar bases para dejar este capítulo cerrado. Si la Biblia dice, si Cristo dijo que a nadie le corresponde saber los tiempos ni las ocasiones, es que a nadie le corresponde. Luego dice el verso 8, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, eso sí le dijo, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, en vez de saber los tiempos, lo que el Señor hizo fue que les iba a traer el Espíritu Santo para que reciban poder. Ahora, luego de esta demostración que el Señor le dice que no les corresponde saber los tiempos y las ocasiones, luego de estas palabras fue elevado al cielo. Dice el verso 9, una nube lo tomó y a la vista de todos se fue perdiendo de la mirada de todos. Luego de estas palabras fue elevado, mis amados hermanos. Y en el verso 10, en medio del asombro, se presentaron dos hombres con vestiduras blancas. Y aquí hay algo muy importante, que el énfasis no está en los hombres, sino en las vestiduras blancas. Ahora, el verso 11, ellos tienen un mensaje, y este es el de anunciar su segunda venida, y el énfasis está en que cómo vendrá, y es tal como le vieron partir. Entonces vamos a leer, mis amados hermanos, los versos 10 y 11 del capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Dice lo siguiente: mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se le presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos, y le preguntaron, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Hermano, los discípulos y los que estaban en los días de Jesús, ellos tienen una clara visión de cómo era Jesús en realidad. Tal vez nosotros no, porque nosotros no le hemos visto físicamente. Pero, mi amado hermano, nosotros vamos a tener el privilegio de ver a Jesús tal y cual como partió al reino de los cielos. Y porque así está la promesa, que este mismo Jesús que ha sido tomado de esa misma manera va a regresar. Ahora, ¿cómo fue la estadía, mis amados hermanos, de los discípulos en el aposento alto? ¿Cómo fue la estadía de los discípulos en el aposento alto?
En el verso 12 al 14 nos muestra cuál era la actividad de los que estaban en el aposento alto. Se nos es presentada la actividad, mis amados hermanos. En el verso 12, los discípulos regresan a Jerusalén después de la ascensión de Cristo a los cielos. El lugar donde estaba era el Monte de los Olivos. Este lugar fue visitado muchas veces por Cristo Jesús. Nosotros lo podemos ver en Lucas capítulo 2, versículo 39 al 46. Dice la Biblia de las Américas, dice: saliendo Jesús se encaminó como de costumbre hacia el Monte de los Olivos, y los discípulos también lo siguieron. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 36, dice, le llama Getsemaní, no porque fuera otro lugar, sino que este quedaba al pie del Monte de los Olivos, en las faldas del Valle de Cedrón. Entonces, mis amados hermanos, ¿dónde Cristo fue que ascendió a los cielos? En el Monte de los Olivos. Estando en el Monte de los Olivos, y los discípulos luego del Monte de los Olivos parten hasta Jerusalén. Ahora, mis amados hermanos, dice que caminaron por un día hasta llegar a la ciudad de Jerusalén, donde se les fue dicho que esperaran en aquel lugar. Veamos el verso 12. Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entonces caminaron todo este tramo desde el Monte de los Olivos. Ahora, como les decía hace un momento, Monte de los Olivos es una montaña alta, es un cerro, por decir así en nuestro lenguaje. Es una loma muy grande, y al inicio de la subida del Monte de los Olivos, mi amado hermano, es el llamado Jardín de Getsemaní. Entonces, es aquí, para que usted tenga una idea, esta es la montaña del Monte de los Olivos, ¿sí? Y esta de aquí es la ribera. Aquí está Getsemaní. Entonces, todo esto, mi amado hermano, pertenece, toda esta llanura, esta es una llanura que pertenece al Valle de Cedrón. Todo esto pertenece al Valle de Cedrón. Ahora, mis amados hermanos, hemos llegado al verso número 13, el verso número 13. Dice que al llegar a la ciudad, subieron al aposento alto. Mi hermano, ¿qué entiende usted por aposento alto? ¿O qué usted había aprendido sobre aposento alto? Bueno, mi amado hermano, en muchos sectores evangélicos, en muchos sectores cristianos, se ha creído que aposento alto es un lugar como un lugar santo, que un lugar donde iban puras personas santas, puras personas que se guardaban para Dios. Eso es lo que se cree. En el día de hoy se predica y se cree que el aposento alto era el lugar donde iban las personas que eran escogidas por Dios, que vivían una vida en santidad. Es más, en el día de hoy se hace el énfasis de que tienes que ir al aposento alto, de que tienes que subir al aposento alto. Pero en realidad, mi amado hermano, ¿qué es el aposento alto? Este nombre era, mis amados hermanos, para mencionar o para dar a notar el sitio donde se estaban hospedando, porque aposento era una suite o una residencial muy elegante
y por cierto, muy grande, donde cabían muchas personas. Y la palabra alto quiere decir que estaba ubicada en la última parte del edificio. La palabra aposento viene de habitación. Yo leo la versión que tengo. Dice, después de entrar en la ciudad, fueron a la habitación del segundo piso, donde se estaban quedando los nombres de los apóstoles eran. Sí. Entonces, cuando los hombres dicen, tienes que subir al aposento alto, tienes que ir al aposento alto, hablan como algo santo, como algo que tiene alta santidad ese lugar. No, mi amado hermano, en el aposento alto se congregaban muchas personas. Perdón, era un lugar de alquiler donde venían viajeros. Por lo general antes, una palabra que se usa, comitiva. La palabra comitiva, es decir, que iban, por decir, un grupo de comerciantes. Recuerde usted en el libro de Génesis, cuando llevaron cautivo a José, venía una comitiva de quién, de los ismaelitas. Entonces, así venían comitivas de camellos y todo esto, y llegaban y alquilaban la suite del segundo piso de la habitación, que era el aposento alto. Aposento alto no tiene nada que ver con santo, con santidad. Era un lugar donde descansaban un número grande de personas. Por decir, esta iglesia, nos vamos de viaje, por decir, que si el Señor lo permita, uno de estos días, nos vamos de viaje, toda la congregación, mi amado hermano. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Alquilamos una villita, hermano. O alquilamos un segundo piso de una casa o de un hotel para todos nosotros. Alquilamos el segundo piso. Y todos estamos ahí en la sala de estar, que sea grande, para reunirnos todos y hacer la oración. Eso es lo que está pasando ahí. Nosotros estamos en un aposento bajo. Estamos en un aposento bajo. Entonces, mis amados hermanos, eso de que el aposento alto es un lugar santo y es un lugar donde era privilegio para los discípulos y que solamente los hombres de Dios, no, hermano. Recuerden que los discípulos, a partir de que el Señor Jesús ascendió a los cielos, ellos se fueron con gozo y se alquilaron una habitación. ¿Hacer qué? Hacer lo que ya nosotros leímos en el verso 4. Dice, reunidos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó en agua. Es decir, que esperaran en Jerusalén, que no se movieran de ahí. Habían que esperar en Jerusalén, ellos debían de esperar en aquel lugar. Entonces, mis amados hermanos, el texto mismo lo dice al mencionar a los 11 discípulos y a las mujeres que hospedaron. Y el verso 15 dice que había un total de 120 personas en aquella habitación. Mira el verso 14. Vea el verso 14 lo que dice. Vamos a leer el 13. Dice, cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados. La palabra en el versículo 13 dice, donde estaban, ¿qué? Hospedados. Era un lugar de hospedaje. No tenemos por qué andarnos mareando. Luego dice, Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. 14. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, con sus hermanos. Pero quiero que leamos el verso 15 para que usted vea cuántos estaban. Por este tiempo, un grupo como de 120 personas estaba reunido allí, y Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo, bueno, ya leeremos lo que dijo. Pero entonces, habían un grupo como, y eso es para determinar que pueden ser más o pueden ser menos, pero más o menos se han cerrado y se le da el crédito a lo que dice el verso, mi amado hermano, que eran 120 personas habían, sí, más o menos, y estaban
en una suite muy grande, en una habitación muy grande, que se le denominaba en aquellos días el aposento alto. El aposento alto, una vez más, para que quede claro, era un sitio de hospedaje muy grande y era el segundo piso, por decir así, o el último piso de ese hotel o esa posada. Bien, ahora retrocediendo un poco más al verso 14, revela la actividad que los 220 realizaban, que era una total entrega a la oración, y esto lo hicieron por un lapso de 10 días. Estuvieron 10 días en esa habitación, ya que desde la fiesta de la Pascua, que es la fiesta de las primicias, hasta la fiesta de Pentecostés o fiesta de las cosechas, hay 50 días o 7 semanas, según el libro de Levítico, capítulo 23, versículos 15 al 16. Vaya ahí. Levítico capítulo 23, versículos 15 al 16. Dice la Biblia de las Américas: contarán desde el día que sigue el día de reposo, es decir, el día siguiente, el día de reposo, desde el día en que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida. Contarán 7 semanas completas. El 16, contarán 50 días hasta el día siguiente, el séptimo día de reposo. Entonces presentarán una ofrenda de espiga tierna al Señor. Y sabemos que Jesús, después de su muerte y resurrección, estuvo 40 días, según Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 3. Y luego, mis amados hermanos, vamos a ver, vamos a entregar esto ordenadamente. Cristo fue crucificado en la Pascua, ¿verdad? Cristo fue crucificado en la Pascua. ¿La Pascua qué era? Una fiesta. La Pascua era una fiesta, mis amados hermanos. ¿Qué significa la fiesta de las Pascuas? Las primicias. La Pascua significa las primicias. Era los primeros frutos, la primera cosecha de los sembríos, de la parte de la agricultura en el pueblo de Israel. Entonces, decía Levíticos que por ley, desde la cosecha se tenía que recoger la cosecha desde el segundo día después de el día de reposo, es decir, por decir, hoy día era el día de reposo, a partir de mañana tendrían que transcurrir 7 semanas completas, o a su vez 50 días exactos. Quiere decir que esto debería de coincidir en el séptimo día, o es decir, podría ser en los 50 días o en las 7 semanas completas, en el día de reposo, después de haber transcurrido este tiempo. Ahí se celebraba una fiesta, porque ahí terminaba la recolección de la cosecha, y esta se llama la fiesta de las cosechas, la fiesta de Pentecostés. Pentecostés, mi amado hermano, no es el Espíritu Santo. La gente cree que Pentecostés es el Espíritu Santo, o que por decir Pentecostés es un sentido de avivamiento. Hermano, Pentecostés era una fiesta israelita, la cual celebraban 50 días después que iniciaba la recolección de la cosecha. Pentecostés se llama la fiesta, es una fiesta de la cosecha, de haber cogido la producción, de haber recogido la producción. Y ahí presentaban la ofrenda al Señor. Presentaban la ofrenda al Señor, y era una fiesta donde degollaban
corderos y todo esto, y había ofrenda para el Señor, y todo el pueblo estaba en fiesta y agradeciendo al Señor porque había bendecido. 20, 50, sí. ¿Ah? 20, 50, sí. 20, sí. Sí, 25. Entonces, mis amados hermanos, aquí no hay nada más que eso. Ahora, mire lo que dice el verso 3 del capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Dice: a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Cristo, después de su crucifixión y resurrección, ¿cuántos días tuvo? 40. Lo dice aquí la Biblia. Él estuvo 40 días, mis amados hermanos. Y después de esos 40 días, es decir, Él muere en la Pascua. Cristo fue el Cordero Pascual. Él es la primicia. Él es la primicia. Todo Dios tenía planeado, planificado. Cristo, Él muere en la Pascua porque la Pascua significa las primicias. Él es el primero, y así lo dice la Biblia. Entonces, luego Él aparece por 40 días, dice Hechos, con sus discípulos. Y el día 40 Él asciende a los cielos. Y Pentecostés era 50 días después de la Pascua. Entonces significa que los apóstoles en el aposento alto, ¿cuántos días tuvieron? 10 días. 10 días estuvieron ¿en qué? Entregado a la oración. Estuvieron orando. Porque el Señor dijo que no se movieran, porque en muy pocos días les sería entregado o serían llenos o investidos por el Espíritu Santo. Los discípulos de pronto pudieron haber estado esperando desde el primer día que Cristo ascendió, y se reunieron ahí y estuvieron orando y estaban esperando. Ellos estaban esperando la venida del Espíritu Santo. Pudieron ser al primero, al segundo, al tercero, al noveno, pero el Señor, a los 10 días que era la fiesta, es decir, el Señor muere en una fiesta y su Espíritu Santo viene al final de esa fiesta. Ahora, mis amados hermanos, el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, que es la fiesta, y eso nosotros lo vemos en el capítulo 2 del mismo libro de los Hechos, donde dice: cuando llegó el día de Pentecostés, no dice cuando llegó el Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué era? Llegó el día. Llegó un día señalado, porque era una fiesta que había. Llegó el día señalado. El día de Pentecostés era una fiesta. Y dice: estaban todos juntos en un mismo lugar. Escúcheme bien. No estaban dispersos los discípulos. Estaban todos juntos en un mismo lugar. Entonces, este lugar era el aposento alto. Estaban ahí, no estaban en el templo. No estaban en el templo. No estaban en una mezquita. Estaban en una habitación, se podría decir en el día de hoy, de un hotel. Estaban ahí. Hermano, ¿qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que donde quiera que usted y yo estemos, donde quiera que usted y yo vayamos, podemos hacer de ese lugar un lugar de oración, un lugar de búsqueda para el Señor, un lugar de búsqueda. Donde quiera que estemos, cualquiera que este sea el lugar, debe de ser un lugar de búsqueda hacia nuestro Dios. Entonces fueron 10 días de oración que tuvieron los discípulos, y en medio de estos días en constante de oración eligieron al sustituto de Judas, es decir, a Matías. Ahora, en el verso 15 al 26, aquí nos podemos dar cuenta que aún estando en completa comunión con el Señor, nos podemos equivocar. Los discípulos lo hicieron. Los discípulos se equivocaron y tomaron una decisión muy equivocada.
Los discípulos tiraron suerte para completar los 12 discípulos al escoger a Matías, pero el Señor ya tenía escogido a otro que luego aparece en el capítulo 8. Hablamos de Saulo de Tarso. Entonces, vamos a leer un poco breve desde el verso 15. Por este tiempo un grupo como de 120 personas estaba reunido allí, y Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte en nuestro ministerio. Este pues, con el precio de su terrible infamia, adquirió un terreno, y cayendo de cabeza se reventó por el medio, y todas sus entrañas se derramaron. Este llegó al conocimiento de todos los que habitaba en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llama en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito: que sea hecha desierta su morada, y no haya quien hable en ella, y que otro tome su cargo. Esto dijo Pedro. Ahora el verso 21 dice: por tanto es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, Pedro le parecía que estaba bien, porque ¿a quién más podrían escoger, hermano? ¿A quién más podrían escoger? Sino a aquellos que andaban entre ellos todo el tiempo. Y parece que este hombre llamado Matías estuvo en todo el ministerio de Jesús. Dice el verso 22: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba en el cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Entonces presentaron a dos: a José llamado Barsaba, el que también llamaban Justo. Entonces eran buenos hombres, no eran cualquiera, por cierto. Era nombre, tenía como un sobrenombre, o se le denominaba el Justo, porque era un hombre que practicaba la justicia, temeroso del Señor. Y a Matías, que era un hombre de Dios también. Esos méritos no se los podemos quitar. Pero mi amado hermano, no eran los que Dios había señalado. Y en eso es que debemos de tener cuidado siempre. El 24: después de orar dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos. Y todo, mi amado hermano, todo lo iban haciendo bien. Incluso oraron a Dios. No es que tomaron una decisión por sí solos. Muéstranos a cuál de estos dos has escogido. Ahora el problema es, el detalle está, aquí. ¿Por qué escogen a dos si habían 120 personas? Parece ser que estos dos, ante los ojos de los discípulos, eran los mejorcitos, los que más se guardaban. Puedo pensar de esa manera, pero no lo sé en profundidad. Es por eso que ellos ruegan al Señor que en medio de que entre esos dos el Señor les muestre, les revele cuál debe de ser el escogido. Dice: para ocupar este ministerio y apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le corresponde. Echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces echaron suerte, algo que no es usual en todo lo que conocemos como la evidencia de las escrituras. Echar suerte no es algo que el Señor aprueba. El Señor no se basa en la suerte. Él se basa en la verdad. Él se basa en que Él es real, porque en Él no hay mudanza. En el Señor no hay sombra de variación.
Entonces, mis amados hermanos, aún estando en continua oración y en completa comunión, los discípulos se equivocaron al tomar a Matías como el sucesor de Judas. Y nosotros podemos vernos más adelante que el que Dios tenía preparado para ese puesto, para esa tarea, era a Pablo. Bien, mis amados hermanos, hasta ahí vamos a dejar por el día de hoy. Ayúdame, hermano William, con el video, por favor.